Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos y bendiciones aquí una vez más, ya la número 11, lo que faltan son dos más para terminar esto. Esto se ha ido ahí sin freno, por ir para abajo. Esto es Fórmula 1, por ir para abajo las millas, sin freno ninguno. Y nada, gozándonos aquí, vamos a dar algo que esta lección súper interesante esta semana. Y mira, como siempre, déjame ver, espérate, que no me veo bien aquí. Aquí está, ok, aquí está. Ahí son de Cross, ahí. Está corriendo ahora el podcast de Past on the Present sobre la Samaritana, la parte 1 que se titula ¿Por qué era necesario? Si usted quiere saber la contestación de esa pregunta y quiere ver las cosas, vaya aquí a YouTube aquí en Eyes on the Cross y búsquelo ahí que está súper interesante. Este servidor, Keila Lee, junto a este servidor estamos hablando sobre ese encuentro de Jesús con la Samaritana y son tres partes. En esta tenemos tres partes. Así que esta es la primera, así que vaya y búsquelo y compártelo porque el mensaje que está en ese podcast es súper interesante y a lo mejor si una persona se necesita escuchar el mensaje de que es importante para Jesús, que es importante para Dios, este podcast lo va a ayudar a entender por qué. Así que dale share ahí, dale share, compártelo y gracias por su apoyo a aquellos que ya lo han hecho. Bien, y recuerde nuestras redes sociales, tanto en Facebook como YouTube. Te pone delvalle.e. También nos puede buscar en Instagram del Valle 2022 y nos puede buscar también en el canal de Lumbrera TV. También en el canal de Alexander, Eyes of the Cross, por ahí también nos puede buscar y hasta por TikTok también nos puede buscar también. Así que dele like, suscríbase a nuestros respectivos canales para que otros conozcan del amor de Jesús. Alexander, vamos entonces al trono de la gracia, a ver si puedes orar. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por esta gran oportunidad de poder compartir tus palabras con otros. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, vamos a abrir la palabra escrita por el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que nos dirija, Padre. Que sea el Espíritu Santo que tome nuestras lenguas, nuestro pensamiento, nuestro corazón y sea el que lo use, Señor. Que nosotros seamos solamente instrumento tuyo. Perdón nuestros pecados y, Señor, gracias por lo que has hecho en la cruz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, Alexander. Y el título es Vivir con Cristo. ¿Qué me puedes decir de ese título? Eso es, yo cuando vi eso, vivir con Cristo, lo que dije fue la que tenemos que hacer todos los días. Amén. Amén. Lo que debemos Y, hacer todos los ujú, días. bien, y eso no se limita, ¿verdad? A una experiencia de, ¿cómo se llama? Cristiana, de creer nada más, Alexander, sino de participar en la vida de Jesús, que sea Ujú, una auténtica unión con Cristo Jesús. O ujú, sea, a veces ujú. se vive una vida superficial, no, tiene que ser una vida, ¿verdad? Auténtica con Jesús. Bien, vamos al versículo para memorizar, Alexander. El versículo se encuentra en Colosenses 3:14, dice, sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Eso hasta rimó. Bien, y eso nos indica, ¿verdad? Que el amor nos une, armoniza, todas las virtudes cristianas completan ese carácter que transforma a Cristo Jesús, ¿verdad? Por medio cuando lo aceptamos a Él. Así que eso es lo que nos indica ese versículo. Bien, Ujú, vamos entonces a la del sábado, resumiendo, ¿verdad? La lección Alexander nos enseña de que tenemos que tener una mentalidad celestial, ujú, vivir de una manera útil en la tierra, ujú, y morir al yo, vivir para Dios y ujú, que es Dios el que transforma nuestra vida, ¿verdad? Y esas relaciones para vivir como si estuviéramos en la eternidad. O sea, en resumen, ujú. si tú aceptaste a Cristo, debe haber una transformación y debemos de comenzar, ¿verdad? A vivir como si estuviéramos ya en el cielo. ¿Algún comentario en esa parte? No, es increíble, ¿cómo te digo? A veces se nos hace difícil pensar, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos? Solamente
es que buscando a Jesucristo, solamente buscando a Jesucristo, solamente buscando a Cristo y buscando de esa manera es que podemos llegar a tener la mente celestial, ¿me entiendes? Así que vamos para la Exacto. parte del domingo que se llama mentalidad celestial, exactamente lo mismo. Me gusta porque empieza aquí con un enseñando o con un ejemplo las montañas. La lección habla sobre las montañas. Ahora las montañas, que antes hacían las montañas para adorar ídolos y cosas así, dioses. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos iban arriba para que poder enseñarse más, como se dice, estar más cerca de los dioses, que eso no llegaba. Ahí estamos la Torre de Babel. Ellos nunca llegaron allá arriba, ¿me entiendes? ¿Sabes? Pero ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la diferencia en eso? Que por más que ellos subieran, no podían hacerlo. Pero hay una manera de hacerlo. ¿Cómo es que una manera de hacerla? Bueno, cuando tú buscas a Cristo Jesús, cuando tú buscas a Cristo Jesús, ahí tú vas a ver una diferencia. Y eso es algo que nos enseña aquí en el versículo Colosenses 3:2, dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Cuando tú pones la mira en las cosas de arriba, o sea, en otras palabras, tú empiezas a buscar a Cristo Jesús, tú vas a empezar sin querer, como uno dice, como dice el chavo, sin querer queriendo, vas a empezar a vivir la vida del cielo en la tierra. ¿Y cómo es eso? Bueno, de la única manera que yo puedo explicar eso es que tú lo experimentes, porque yo no puedo explicar eso, es algo que tú tienes que vivirlo. Y vas a ver un montón de cosas que pasan en la tierra, porque no es que te vas a poner en una burbuja, es que vas a ver un montón de cosas de la tierra, pero vas a ver el amor en muchas cosas donde tú puedes presentar el amor de Dios. Y ahí es que está la diferencia, porque como dijimos al principio, el amor es algo que nos transforma. Y mira, leyendo la lección en la parte esta que dice, no está, que dice, ciertamente hay muchas cosas en la vida cristiana que no tiene explicación. ¿Cómo puede alguien morir y resucitar sin haber dejado de existir literalmente? Hay muchas cosas que no tienen sentido para la mente natural. Y me acordó de Nicodemos. Nicodemos conocía la Biblia completamente, sabía todo, pero cuando le dijo tienes que volver a nacer, ¿sabe? Y ahí es que el Pablo nos está hablando de cuando morimos en Cristo, es que nos bautizamos. Cuando nos bautizamos y ahí morimos, y cuando salimos para arriba, que cogemos ese aire, eso significa que estamos cogiendo el aire con Cristo Jesús. Y ahí es que empezamos una vida nueva. Empezamos a hacer un cambio en nuestras vidas. La vida de nosotros se va a alimentar completamente de Jesucristo. Vamos a dejar todo lo que es el pasado, olvidarlo completamente y nos escondemos en la sombra de Cristo Jesús. Nos ponemos en Él. Y ahí es que recibimos en Cristo, ¿sabes? Dice que esa vida, para mantenerse vivo, nos necesitamos alimentarnos diariamente con Cristo Jesús. Cada día debemos buscar las cosas de arriba, puesto los ojos en Jesús. Solamente teniendo los ojos en Cristo Jesús, podemos entender lo que es buscar las cosas de arriba y no lo terrenal. Algo de que añadir del Valle. Y básicamente que Pablo nos está enseñando, ¿verdad? Su experiencia por las palabras que él está hablando, ¿verdad? Y cómo él vive, ¿verdad? Esa mentalidad celestial. Y es importante, pues, que cuando ocurra eso, debe haber resucitado Cristo en nosotros, o sea, nosotros resucitados con Cristo también cuando él resucitó, ¿verdad? Y como tú dijiste, por medio del bautismo. Y esa experiencia, pues, cuando estamos bien relacionados con Dios, esa relación pues nos lleva a entonces a tener pensamientos de que celestiales, de las cosas de arriba. Y como tú dices, se renueva diariamente en nuestra vida interior. ¿Qué pasa? Claro. No es lo exterior, es lo interior. Y le pregunto a los que están escuchando, ¿a usted se le olvida desayunar? ¿A usted se le olvida almorzar o cenar? Pues dice que la palabra también es alimento. Y si usted no se alimenta, lamentablemente, va a estar flaco espiritualmente. Así que es importante, una de las cosas importantes con esa relación, ¿verdad? Es alimentarse de la palabra de Dios. Bien, y acabemos con lo terrenal. Wow, y yo digo, pero ve acá, ¿cómo que vamos a acabar con lo terrenal? Sí, cuando uno muere a Cristo Jesús, o sea, que muere en Cristo Jesús, perdón, y es el nuevo hombre, todas esas cosas malas, se supone que comencemos a acabar con esa, a matar ese viejo hombre. En el bautismo
a usted lo sepultan, es como si fuera una tumba, pero líquida, y usted sepulta el viejo hombre y nace que el nuevo Alexander. ¿Y qué pasa? Sí. Pero eso está también acondicionado porque si usted alimenta al viejo hombre, vuelve a resucitar a Alexander. Así que Pablo no está llamando, ¿verdad?, a morir a una vida terrenal, ¿verdad? La inmoralidad, a eso es lo que está diciendo, la impureza, la codicia, los malos deseos, ¿verdad? Así que esta muerte al pecado solo resulta posible mediante el poder de Cristo, quien concede victoria sobre la naturaleza caída. Así que importante, ¿verdad? Tenemos que acabar, ¿verdad?, con lo terrenal y sin desconectarse, Alexander, de este mundo, porque tenemos que vivir en este mundo mientras Cristo viene. O sea, no es que sí, vamos a acabar con todos esos malos deseos, pensamientos, pero sin desconectarnos de aquí, porque todavía tenemos que hacer nuestra misión llevando el Evangelio a otros que no le conocen. Alexander, ¿algo que tengas que decir en esa parte? No, no, que cuando tú dices eso ahí, que es importante que Dios no obliga a nadie. Por eso es que cuando tú dijiste la parte de que es condicionado, es porque uno tiene que quererlo hacer. ¿Me entiendes? Y si tú no lo haces por ti mismo, pues ese hombre viejo va a volver en ti. Porque, ¿sabes? Tú estás dejándolo ahí, ¿me entiendes? Eso es como cuando tú dejas una fruta o algo afuera, si no la cuidas, se te va a pudrir. Así mismo va a ser con la vida espiritual de nosotros, ¿me entiendes? Renovación en el conocimiento, la parte del miércoles. Y ahí volvemos, mira, aquí Pablo nos da, es más, voy a leerlo. Colosenses 3:10 nos dice, y revestidos del nuevo, Perdóname, Alexander, martes, ajá. renovación, martes, dijiste miércoles, martes. Martes, sí, renovación en conocimiento, perdón, es la parte del martes, mala mía. Sí, Ok. renovación de conocimiento. Pues en Colosenses 3:10 nos dice, el revestido y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquí ahora nos enseña aquí en metáfora. Pablo no habla sobre vestiduras y cosas así. Y yo rápido me acordé que yo trabajo en mecánico de mantenimiento en un warehouse, ¿me entiendes? Estoy bregando siempre con correas y cosas así. Y a veces las correas tienen brego con mucha grasa, mucho aceite y cosas así. A veces estoy debajo de una máquina, trepado arriba. Y cuando estoy bregando ahí, como es un warehouse, hay mucho polvo. Y a veces me cae todo ese polvo encima. Y yo llego, papá, que llego, o sea, lleno, parece una pelotita, como decían mi abuela, una pelotita de grasa. ¿Sabes? ¿Y qué pasa con uno? Cuando eso pasa con uno, yo llego y me baño, me visto para ir para la iglesia o whatever y cambio completamente. Me pongo perfumado, me pongo listo, ya no tengo esas marcas de grasa. Y así mismito, un ejemplo simple como este es como es en la vida de nosotros cristianas. Cuando nosotros nos buscamos a Cristo Jesús, que estamos buscándolo diariamente, y empezamos a hacer cosas y dejar el nuevo hombre, nos ponemos esas vestiduras que Dios, despojando el viejo hombre, ¿sabes? Nos ponemos esas vestiduras nuevas, nos vamos a ver diferente, un cambio completamente radical. Dice aquí que, que, el, eh, que Pablo añade las 5 columnas del pensamiento terrenal, 5 actos terrenales a evitar, que es el enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno, ¿sabe? Y el peor de todo que es no mintáis unos a los otros, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Que el viejo hombre, si tú te dejas llevar por el hombre, si tú miras alrededor de este mundo, alrededor ahora mismo, si tú miras ahora mismo alrededor de ti, lo que tú vas a encontrar es exactamente lo mismo. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno por donde quiera, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Y por qué yo digo lo de lenguaje obsceno? Porque eso es un cambio, ¿sabes? Y un cambio. Yo antes hablaba, Sacho, tenía una mala palabra que siempre estaba pegada, eso lo usaba de verbo, adjetivo, nombre, de lo que sea. Cuando yo me empecé a cambiar en Cristo Jesús, ¿sabes? Yo no, ¿sabes? No lo hago. ¿Por qué? Porque me siento mal. Y no porque me siento mal hacia la persona que estoy hablando. Me siento mal porque digo, Señor me está viendo, el Señor me está reconociendo. Y mi constante pensamiento en Cristo Jesús no me permite que yo pueda tener esa palabra, ¿me entiendes? O esa manera de ser. Y eso es algo sencillo, pero así es que también es, porque cuando uno se enoja y cosas así, uno rápido se conecta con arriba, Señor, ayúdame a poder controlarme a eso. Y ahí es que tú empiezas a hacer un cambio. La gente ve ese cambio en ti y ve el Espíritu Santo obrando. Dice, mientras somos renovados por la obra del Espíritu Santo y el estudio de la palabra, desaparecen las barreras que nos separan entre nosotros. Y si hay amor, porque Jesús es amor, Dios es amor,
Y cuando tú te conectas con Dios, ¿hay amor? Dime si hay desunión. No, porque tú vas a amar a todo el mundo de tal manera que la gente va a querer estar contigo y tú vas a tener que también querer estar con la gente porque el amor es lo que va a brindar. ¿Y el carácter de Cristo qué es? El carácter de Dios qué es? Amor. Y eso es lo que, eso es lo que quería Pablo. Algo que quieras añadir del Valle. Sí, en esa parte es importante darnos cuenta de que Dios es amor, ¿verdad? Y quiero aclarar algo. Y Dios nos da, dice que nos acerquemos al trono de qué? De la gracia, ¿verdad? Gracias. Y la gracia es un regalo, no es que nosotros no nos la ganamos. ¿Qué Ujú. pasa? Pero dice que se acerquen a qué? Al trono de la gracia. Cuando Gracias. miramos eso no está en la lección, pero cuando miramos la historia del hijo pródigo, el Ajá. hijo pródigo sabía el camino por donde tenía que ir para regresar. Y él no trató de cambiarse ni nada de eso. Él se fue como estaba para casa de su padre. En este caso, el padre es Dios, ¿verdad? Ujú. Y sus hijos somos nosotros, los hijos pródigos. Cuando él llegó, el padre sí lo abrazó y pues estaba con olor a puerco, con peste y todo eso. Lo abrazó, pero una vez lo abrazó y le demostró su amor, ¿qué hizo? Busquen las mejores vestiduras, báñelo, Exacto. ¿verdad que sí? Y vamos a Dale el hacer qué? anillo. Fiesta, Ajá. fiesta, ¿verdad Ujú. que sí? Pues, o Ujú. sea, el ser humano cuando va a Cristo Jesús y es transformado, no se queda en la parte de que Dios me amó nada más. Cuando va a Cristo, Dios hace una transformación en él. Completamente. ¿Y qué pasa? Ya los frutos son los cambios que verdaderamente se ven en esa persona. Pero si la persona está igual, verdaderamente creo que no ha sido transformado. Esa es mi opinión. Porque a veces la gente se queda, no, porque Dios es amor y Dios me perdona. Y sí, claro que sí. Ahora Pero hay un dice, cambio. acérquese al Claro. trono de la gracia. Acérquese es todo. Porque a veces se creen que no, quedarse, no, tú te tienes que acercar. Y por eso es que, bueno, esto es otro tema, pero por eso es que cuando tú te acercas al trono de la gracia, recibes perdón, ¿verdad que sí? Pero si tú te quedas lejos del trono de la gracia, lamentablemente, pues te vas a acostumbrar a seguir haciendo lo mismo, a seguir haciendo lo mismo. Y Dios te sigue perdonando, pero llega el momento que tú, ¿qué pasa con tú? No escuchas a quién, al Espíritu Santo y ya te acostumbras, ah, yo lo sigo haciendo y Dios me sigue perdonando. No, tú tienes que alejarte de ese pecado y pedir perdón, pero no seguir en lo mismo. Dios es como Judas. Ujú. O sea, Cristo trató al final de salvar a Judas, pero Judas, ¿qué pasó? No se arrepintió y se perdió. O sea, el punto que los quiero llevar es que Dios te sigue perdonando, pero es como el emperador de Egipto que endureció su corazón, pero no fue su corazón, fue su mente. Y en un momento se acostumbró a tratar de como que jugar con Dios y llegó el momento que él mismo dice que enduró su corazón, su mente, pero es que ya él no sentía nada y así pasa con nosotros. Y eso es la blasfemia contra quién, contra el Espíritu Santo, cuando ya tú Espíritu no Santo. escuchas y te acostumbras a ese pecado. Bien, Ujú. vamos entonces al miércoles, el carácter de la vida nueva. Y es relación con lo que estaba hablando, Alexander. Cuando tú tienes una vida nueva, se manifiesta la compasión, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y sobre todo, ¿qué es lo que tú dijiste ahorita? El amor, ¿verdad que sí? El amor. Todas Ujú. esas virtudes que hacen reflejan el amor de quién? De Cristo. Y se glorifica a Dios ante los demás, porque ya no están mirando a Baxter como tal, ya están mirando a Cristo en Baxter. Y por eso nuestro testimonio predica también. Hay gente que dice, no, pero yo no sé predicar, pero lo que tú estás haciendo y esa relación con Dios, los demás están viéndolo en ti. Y ya con eso ya tú estás predicando. Y cuando nosotros vamos a Cristo, ¿verdad? Que tenemos una vida en Cristo, pues mira, verdaderamente esto nos hace pues responsables y nos da grandes beneficios a nosotros, porque debemos de saber comportarnos, Alexander. Un ejemplo, debemos comportarnos con extrañable misericordia, ¿verdad? Con benignidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, que algunos no tenemos mucha, soportándonos que Uno a unos otro. a otros y perdonándonos unos a otros. Así que todo esto en el torno en un vínculo perfecto es el amor. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Todo lo que pega esto es como si fuera un chicle, es el amor. O sea, así que sin amor verdaderamente de nada me sirve hacer otras cosas. Y el amor es quién? Es Dios. Así que tenemos ese beneficio, ¿verdad? Pues, esa bendición que nos va transformando ese amor de Dios,
pero también tenemos que saber que tenemos una responsabilidad de nuestra conducta ante quienes, a nuestros semejantes. Alexander, algo que quieras decir esa parte. No, yo no, que lo dijiste muy bien ahí, y esa parte que tú dijiste ahí básicamente vienen siendo los frutos del Espíritu Santo, ¿sabes? Exacto, Que exacto. el amor a Cristo Jesús va a hacer que tú cambies la vida de tal manera que tú vas a cambiar, vas a dar todo eso. Y por ejemplo, yo no sé, en mi iglesia hacen los miércoles, hacemos día de testimonio y oración. Usted no sabe predicar, pero tiene un testimonio bueno para darlo, aproveche los miércoles. Aproveche los miércoles, vaya a la iglesia y dé tu testimonio, porque a lo mejor tu testimonio es lo que necesita una persona para conocer más a Cristo Jesús. Y eso es algo que Así, es bien importante. Tú no lo puedes predicar, pero lo puedes decir, hablar tu testimonio. Y a lo mejor esa persona está esperando escuchar ese testimonio para poder llegar a los brazos de Cristo Jesús. Vamos a la parte entonces del jueves, ¿verdad? Viviendo exacto. la nueva vida. Entonces, hay un versículo que dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y después aquí la elección me da una pregunta que dice, ¿qué es lo que permite Cristo tener en control y qué papel desempeña la música en todo esto? Mira lo que te voy a decir aquí. Dice la palabra de Cristo que mora en abundancia en vosotros. Ok, vamos con esa parte primero. La palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo para ti, Edwin? La Biblia, La Biblia. No hay más nada. La Biblia. Y cuando dice mora en abundancia en vosotros, es que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? Tú quieres conocer a Cristo Jesús, de la mejor manera de conocer a Cristo Jesús a través de la palabra de Dios. Porque esa es la carta de amor que Dios te dejó a ti para que tú entiendas lo que Cristo está haciendo por ti, lo que hizo por ti y lo que va a hacer por ti cuando venga en gloria. ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? No hay ninguna otra manera, ni podcast, ni escuchando, o sea, solamente la Biblia puede hacerte llegar a ti a conocer a Cristo Jesús. Por eso es que dice la palabra de Cristo Jesús, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios podemos saber cuál es lo bueno, qué es lo malo y por dónde debemos caminar, ¿sabes? No hay otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú escuchas cuando tú estudias la palabra del Señor, la sabiduría va a crecer de tal manera. Y la segunda parte de este versículo dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Gente, tener una alabanza al Señor. Bueno, la misma lección da el ejemplo de David y Saúl. Cuando David le cantaba, él se tranquilizaba, pero después cuando llegó el pensamiento de que David iba a ser el rey, él mismo dejó que su propio hombre, el viejo hombre, creciera de tal manera que ya después no había nada. Pero cuando tú mantienes el contacto con Dios, con Cristo, a través de la palabra, y mantienes una canción en tu corazón, el himno, por eso es que es necesario que nosotros apoyemos tanto a estos ministerios que están naciendo hoy en día de la música, porque hoy en día la música es algo que es una tremenda arma para llegarle a las personas. A veces una predicación la gente no la escucha, pero escuchen una palabra, una canción, un himno de adoración de algunos Maribel Soto, Chalón o de uno de estos. Mira, gente, Kelly Marchena, ¿sabes? Una canción y la persona le encanta tanto la canción y la escucha y la escucha y la escucha y después le da, oye, ¿y quién es ese Jesús? ¿Y cuál es ese amor de que esa gente está cantando? ¿Y cómo es la cosa? Y el Espíritu Santo los coge ahí y los cacha. ¿Me entiendes? ¿Sabe? La adoración, el cántico, cánticos espirituales también, porque no es tampoco otro cántico por ahí, ¿sabe? Si hay muchos ritmos, pero las canciones que son espirituales son aquellas que te hacen conectarte con Cristo Jesús. Aquella que te conecta con Cristo Jesús, que te pone esa atmósfera de paz, que te pone esa atmósfera de que tú puedas pensar y analizar en lo que hizo Cristo Jesús en nuestro corazón. Esos son los cánticos espirituales. Esos son los himnos que el Señor quiere. Mira, en aquel tiempo había muchos ritmos como lo hay ahora. Claro que sí, en Colosenses había mucha gente que creían en muchos dioses. Esa gente hacía un montón de cosas por allá, ¿me entiendes? Lo mismo que estamos pasando ahora. Pero siempre hay una diferencia entre la música espiritual y la música que es secular o es música que es de todos los días.
porque hay música para todo, pero la música que tú tienes que tener, el cántico en tu corazón, los salmos son muchos cánticos espirituales que te conectan con Cristo Jesús, ¿sabes? Hay mucho, a mí me encanta mucho peregrinos extranjeros porque siempre peregrinos extranjeros, no importa qué canción yo ponga de ellos, me conecta a Cristo Jesús, ¿me entiendes? Al igual que Amén. hay muchos cantantes espirituales como hay Maribel Soto, Chalón Rodríguez, Kenny Marchena, Cindy del Toro, ¿me entiendes? Nosotros tenemos mucho talento en nuestra misma iglesia que podemos conectarnos con Cristo Jesús a través de sus alabanzas. Y me extendí un poquito más, pero es que es bien importante, porque a veces la gente piensa, oh no, no, la mismo peso que tiene una predicación, también lo tiene la música de adoración. Tienen el mismo peso. ¿Por qué? Porque hablan del amor de Cristo Jesús. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, importante que nos demos cuenta que, como tú dijiste, la música es un arma, pero vemos lo que tú dijiste, cuando Saúl se estaba desalentado, David tocaba el arpa y se alentaba. Pero también es un doble filo, porque ahora mismo el enemigo lo utiliza también para los jóvenes. Y tú que estuviste en ese mundo, Claro. no vamos a, ¿verdad?, a dar testimonio aquí porque me nos va toda la hora, pero tú que estuviste ahí sabes cómo ala toda esa música mundana y coge y entra por aquí, por los oídos, y entra el cerebro, y es bien difícil entonces quitar. Es como si tú te estuvieras metiendo chocolate todo el tiempo, y de momento, Ajá. mira, ahora come vegetales. Como que, espérate, ¿qué pasó ahí? Ahora te va. O sea, poco a poco tienes que ir, ir cambiando y pidiendo al Señor y cambiar ese tipo de música, ¿verdad? Espiritual, como tú Exacto. dijiste, porque no es fácil. Así que los jóvenes que están viviendo en este tiempo es bien difícil salir de ahí. La gente se cree que no, la música no hace nada. La música sí afecta bastante y Alexander sabe de lo que yo estoy hablando. Bien, Así. Alexander, ¿puedes entonces leer esa porción del Espíritu de Profecía? Claro que sí, que está That I May Know Him. That I May Know Him. Yo voy a decir July 22nd, 22 de julio. Cultivad sentimientos bondadosos, tiernos y comprensivos, y no los llaméis debilidad, porque son los atributos del carácter de Cristo. Cuidad vuestra influencia, que sea de un carácter tan puro y fragante que nunca os avergoncéis de que se reproduzcan los demás. Como las gotas de agua conforme un río, así las pequeñas cosas conforman la vida. La vida es un río pacífico, tranquilo y agradable, o es un río turbulento que siempre arroja todo lodo y suciedad. En esta vida podéis someteros a las disciplinas del Espíritu Santo. Mediante la santificación del Espíritu Santo, del Espíritu, creceréis cada vez más a la semejanza de Cristo. Así Amén. que acérquese en el trono de la gracia, no endurezcan sus corazones, porque Cristo viene pronto y los está llamando. Alexander, la última palabra, que ya nos vamos. Claro que sí. Dios es amor y te espera con los brazos abiertos y quiere que tú caigas hacia Él. Corre hacia Él, no esperes más. Así que nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.